Desde hace más de 2000 años, su nombre resuena en cada rincón del mundo. Millones de personas la invocan, la aman y confían en su intercesión. Pero detrás del manto de la Virgen María se esconden misterios profundos, historias que no todos conocen, revelaciones que cambiaron para siempre el destino de la humanidad. ¿Quién fue realmente María? ¿Qué secretos guardó en su corazón? Hoy recorreremos su vida desde Nazaret hasta el cielo para descubrir los 10 secretos que revelan su papel en el plan divino. Una historia de fe, dolor, esperanza y gloria. La historia de la mujer elegida por Dios para traer la luz al mundo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te hará mirar a María con nuevos ojos. Quédate con nosotros hasta el final, y si este tema te interesa, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún detalle de esta increíble historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se conocieron María y José? Durante 2000 años, millones de personas han pronunciado el nombre de la Virgen María con amor y devoción. Pero pocos se detienen a pensar en la joven que fue elegida por Dios y cómo comenzó su historia junto a José, el hombre que se convertiría en su protector. Los evangelios canónicos guardan un misterioso silencio sobre los primeros años de María. Sus relatos comienzan justo en el momento de la Anunciación. Pero antes de esa escena luminosa, hubo una vida, una familia y un corazón que ya se estaba preparando para un destino extraordinario. Según la tradición más antigua, recogida en textos como el protoevangelio de Santiago, María nació en Jerusalén. Sus padres, San Joaquín y Santa Ana, eran personas de una fe inquebrantable, pero no habían podido tener hijos. Ya en su vejez, recibieron una promesa del cielo. Dios les concedería una hija muy especial, y ellos, a cambio, la ofrecerían completamente al Señor. Cuando María cumplió 3 años, sus padres cumplieron su promesa y la llevaron al templo de Jerusalén para consagrarla a Dios. Imagina a esa pequeña niña rodeada de oraciones, incienso y cánticos sagrados, siendo recibida por los sacerdotes. Desde ese instante, su vida perteneció enteramente al Señor. María creció sirviendo en el templo. Podemos imaginarla vestida con sencillez, aprendiendo los salmos, encendiendo las lámparas, escuchando la palabra de Dios y, sobre todo, cultivando en su interior una pureza tan profunda que el propio Dios la había elegido desde antes de nacer. Pero al cumplir los 14 años, las leyes del templo exigían que toda joven dejara el servicio para casarse. Era una costumbre judía, pues una mujer sin esposo quedaba desprotegida. Sin embargo, María guardaba un secreto en su corazón. Había prometido a Dios vivir en virginidad perpetua, entregándole su cuerpo y su alma. Los sacerdotes, al conocer su voto, se sintieron confundidos. ¿Cómo podían protegerla si no deseaba casarse? En su dilema, oraron buscando una señal divina, y la respuesta llegó. Debían convocar a todos los hombres justos de la tribu de Judá. Cada uno debía llevar una vara de madera. Aquel sobre cuya vara Dios manifestara un signo visible sería el elegido para cuidar de María. Se presentaron 12 hombres justos. Entre ellos estaba José, un carpintero de Nazaret, viudo y de edad madura, descendiente del rey David. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, su corazón forjado en la fe. Cuando depositó su vara sobre el altar, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. El templo quedó en silencio. Y de la vara de José brotó un tallo verde y una flor blanca de almendro, un símbolo de pureza y elección divina. La tradición cuenta que de repente una paloma blanca salió de aquella flor y voló hasta posarse sobre la cabeza de José. Era la señal esperada. Dios mismo había elegido al protector de la Virgen. El sumo sacerdote proclamó: José,
de la tribu de Judá, descendiente de David, ha sido elegido por Dios para custodiar a la Virgen del Señor. José, con humildad y temor, se sintió indigno. Era mayor que María y pensó que no podría cuidar de ella como merecía. Pero el sacerdote fue muy claro. No se trataba de un matrimonio común, sino de un acto de obediencia y de fe. José debía recibirla como esposa, pero su misión sería guardar su virginidad y protegerla de todo mal. Ese día, José aceptó el mandato divino y llevó a María a su humilde casa en Nazaret. Imaginemos la escena: una casa sencilla, herramientas de carpintero, el olor a madera recién cortada, el sonido del viento del desierto entrando por la ventana. José salía temprano a su taller y María permanecía en casa, orando y tejiendo en silencio. Su vida transcurría en la paz del trabajo y la oración. Pero el cielo tenía preparado algo extraordinario. Una tarde, mientras María hilaba en su casa, una luz repentina llenó la habitación. Era el arcángel Gabriel, mensajero del Altísimo. Su voz era firme y dulce. «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María, sorprendida, guardó silencio. Gabriel continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». El tiempo pareció detenerse. María, consciente de su voto, preguntó con inocencia: «¿Cómo será esto, pues no conozco varón?». Y el ángel le reveló el misterio: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». En ese instante, María comprendió que su vida entera había sido una preparación para ese momento. Y con un suspiro de fe que cambiaría la historia del mundo para siempre, pronunció las palabras que resonarían por toda la eternidad: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». La promesa estaba sellada. El Verbo de Dios se hizo carne en su seno. Así comenzó el misterio de la encarnación, el momento en que lo eterno entró en el tiempo, en el cuerpo de una joven humilde de Nazaret. María permaneció en silencio, envuelta en una paz que solo puede sentir quien se entrega plenamente a la voluntad divina. Horas después, José regresó del trabajo. María lo miró con ternura y decidió confiarle la verdad: el ángel, la promesa, el milagro. José la escuchó con asombro, sin poder comprenderlo del todo. Esa noche no pudo dormir. Su corazón estaba dividido entre el amor y el desconcierto. No sabía que muy pronto también él recibiría una visita celestial que cambiaría su vida para siempre. Aquella noche, el silencio de Nazaret era distinto. José, el humilde carpintero elegido por Dios, se recostó sin poder dormir. Las palabras de María resonaban en su mente una y otra vez: «Un ángel del Señor me ha anunciado que concebiré por obra del Espíritu Santo». Su corazón estaba lleno de una profunda confusión. Él amaba a María con todo su ser y jamás había dudado de su pureza, de su bondad. Pero ¿cómo podía entender algo tan inmenso, algo que rompía con toda lógica humana? Este hombre justo, de pronto, se vio frente al misterio más grande que un ser humano haya tenido que aceptar: la acción directa de Dios en el vientre de su prometida. José miraba el techo de su humilde casa mientras la llama de la lámpara de aceite temblaba con el viento de la noche. En su interior un torbellino de pensamientos lo atormentaba. Conocía la ley, sabía que si una mujer quedaba encinta antes del matrimonio, debía ser juzgada por adulterio. El castigo podía ser la vergüenza pública, o algo mucho peor. Pero la sola idea de ver a María sufrir, de verla expuesta, le desgarraba el alma. José no era solo un hombre justo ante la ley, sino, sobre todo, ante Dios. Y en esa justicia, que no se basa en la fría venganza, sino en la cálida misericordia, decidió actuar con un silencio lleno de compasión.
El Evangelio de Mateo lo resume en una sola frase que contiene todo su heroísmo interior. José, su esposo, como era justo y no quería denunciarla, pensó dejarla en secreto. Dejarla en secreto. Esas palabras son una joya escondida en el Evangelio. Significan que José no quiso exponerla, ni humillarla, ni convertirla en el centro de las burlas. Decidió, en un acto de amor supremo, asumir sobre sí mismo la carga de la incomprensión, el peso del juicio de los demás. Él desaparecería, dejaría el pueblo y dejaría que todos pensaran que él era el culpable. Prefería perder su honor, su reputación, todo lo que tenía, antes de permitir que alguien le hiciera daño a María. Imaginemos por un momento esa noche. José sale al patio, levanta la vista hacia el cielo estrellado de Galilea y le habla a Dios en el silencio de su corazón. Señor, tú sabes que yo la amo, pero no comprendo tus caminos. No quiero desobedecerte, pero no puedo permitir que ella sufra. Por favor, muéstrame qué debo hacer. Y Dios, que siempre escucha el clamor de un corazón sincero, atendió su súplica. Cuando José, agotado por la angustia, finalmente se quedó dormido, una luz intensa llenó su sueño. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo con una voz clara y tranquilizadora: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó sobresaltado. Por un instante no supo si lo había soñado o si había sido real. Pero la paz que sintió en lo más profundo de su ser era tan palpable, tan diferente a la angustia de las horas anteriores, que no le quedaron dudas. Dios le había hablado. En ese momento, todas las dudas se desvanecieron como la niebla al amanecer. La fe tomó el lugar del miedo, y el humilde carpintero de Nazaret comprendió que su misión no era solo cuidar de María, sino custodiar al mismísimo Hijo de Dios. A la mañana siguiente, cuando vio a María, no hicieron falta muchas palabras. Solo la miró con una ternura infinita y asintió. En su mirada, María comprendió que todo estaba bien, que José también había sido tocado por la gracia del cielo, que su secreto ahora era un misterio compartido. Desde ese día, José se convirtió en el guardián silencioso del misterio más grande de la historia. No necesitó explicaciones para el mundo, ni honores, ni la comprensión de los demás. Simplemente obedeció. A partir de entonces, su taller de carpintería se convirtió en el lugar sagrado donde el Hijo de Dios aprendería a trabajar con las manos de un hombre. El hogar de Nazaret se volvió un santuario, donde la santidad se manifestaba en lo más cotidiano. El sonido del martillo, el olor del pan recién hecho, las risas durante el día y la oración al caer la noche. Pero los días que siguieron no fueron fáciles. El embarazo de María pronto comenzó a ser visible, y en un pueblo pequeño como Nazaret, los rumores se esparcieron como el fuego en un campo seco. Las miradas se volvían inquisitivas, los comentarios corrían de boca en boca entre las vecinas, las palabras se volvían cuchillos afilados disfrazados de curiosidad. María soportaba todo con una serenidad admirable. Y José, a su lado, en silencio, enfrentaba el juicio del pueblo sabiendo que nadie creería la verdad, aunque la contara. No podían ni imaginar que el Mesías, esperado por siglos, estaba gestándose entre ellos, que en el vientre de aquella joven descansaba el Verbo eterno de Dios. José aprendió entonces lo que significa ser obediente hasta el silencio. Aprendió que cuando Dios revela su voluntad, no siempre nos da todas las explicaciones. A veces, el cielo solo nos pide una cosa: confianza. Y es en esa confianza ciega donde se encuentra la verdadera grandeza,
Por eso la Iglesia lo llama el justo, porque su justicia no se mide por el cumplimiento frío de una ley, sino por la profundidad inmensa de su amor. José fue justo porque eligió proteger, creer, obedecer y amar, incluso cuando no entendía absolutamente nada. Esa actitud es una lección eterna para cada uno de nosotros. A veces, en nuestra vida, nos encontramos con situaciones que no comprendemos, con decisiones difíciles, con caminos que parecen imposibles de recorrer. Pero como José, estamos llamados a confiar, a creer que detrás de cada silencio de Dios, Él está obrando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Y así, en el humilde taller de Nazaret, entre el olor a madera y el sonido rítmico del martillo, José y María comenzaron juntos el camino del plan divino. Un carpintero y una joven virgen, unidos por un misterio que cambiaría para siempre el destino de toda la humanidad. Los días en Nazaret transcurrían entre el trabajo, el silencio y la oración. En el hogar de José y María se guardaba el secreto más grande del universo. El Hijo de Dios estaba creciendo en el vientre de una mujer, pero los secretos celestiales rara vez pasan desapercibidos en la tierra. Pronto, el pueblo entero comenzó a murmurar. La noticia del embarazo de María llegó hasta los oídos de los sacerdotes del templo y cayó como una tormenta. María, la joven pura consagrada a Dios desde niña, que había servido en el santuario, estaba encinta. Los líderes religiosos, conmocionados, convocaron a la joven pareja para que se presentaran ante ellos. Imagina la escena, un círculo de hombres ancianos, de barbas blancas y rostros severos, y en medio una joven temblando en silencio, sosteniendo su fe como único escudo. Aunque el Evangelio no narra este episodio, una antigua tradición, recogida en el protoevangelio de Santiago, nos cuenta con detalle este momento dramático. María y José fueron acusados de haber roto sus votos de pureza. Ambos, con firmeza, proclamaron su inocencia. José fue el primero en hablar: «Juro por el Dios de Israel que soy inocente». María, con una serenidad que solo podía venir del cielo, añadió: «Vive el Señor, y Él sabe que no he conocido varón». Pero sus palabras no fueron suficientes. Los sacerdotes, aferrados a la ley, querían una prueba. Recordaron un antiguo pasaje del libro de los Números, la llamada prueba de las aguas amargas. Era un rito antiguo y temido, reservado para los casos de adulterio sin testigos. El sacerdote preparaba una mezcla de agua sagrada con polvo del suelo del santuario. La mujer acusada debía beberla. Si era culpable, Dios mismo mostraría su pecado en su cuerpo. Si era inocente, no sufriría daño alguno. Según esta tradición, José fue el primero en someterse a la prueba. Bebió el agua sagrada y fue enviado fuera de la ciudad. Las horas pasaron, lentas y pesadas. Cuando José regresó, estaba completamente sano, sin ninguna señal de mal. El primer murmullo de asombro recorrió a los presentes. Luego llegó el turno de María. Con una calma que desarmaba, tomó el cáliz en sus manos. Lo miró, no con miedo, sino con una confianza absoluta en aquel que la había elegido. Bebió el agua sin dudar. También fue enviada lejos, y cuando regresó, su rostro no solo estaba intacto, sino que parecía brillar con una luz especial. El sumo sacerdote, atónito, levantó las manos al cielo y exclamó: «Si el Señor no ha mostrado vuestro pecado, tampoco yo os condenaré». La multitud quedó sin palabras. Habían sido testigos de cómo Dios mismo defendía a aquella joven, confirmando su pureza ante los ojos de todos. María fue declarada inocente y José, el hombre justo y fiel, fue reivindicado. Pensemos en ese momento. Los murmullos se apagan, el viento sopla entre las columnas del templo, y María, con el corazón en paz, comprende que Dios no solo la había elegido, sino que también la protegería de todo mal.
Ese día, el cielo la defendió públicamente ante los juicios de los hombres. Esta historia, aunque lejana, nos deja un mensaje poderoso para hoy. Vivimos en un mundo donde las apariencias pueden destruir reputaciones, donde la verdad a menudo se pierde entre juicios y calumnias. María nos enseña que la pureza del corazón no necesita gritar para ser reconocida. Dios, tarde o temprano, se encarga de sacar la verdad a la luz. José y María regresaron a Nazaret con el alma serena. El rumor se desvaneció, el pueblo olvidó, pero Dios continuaba escribiendo su historia en el silencio. Los meses avanzaban y con ellos el embarazo de María. Ella sentía dentro de sí los suaves movimientos del niño prometido. Cada latido, cada instante era una oración viva. Y José, a su lado, comprendía cada día mejor que su misión no era entender, sino creer. Esta prueba fue solo el comienzo de un largo camino de fe. A partir de ese día, María supo que su vida estaría marcada por la luz y por la incomprensión, por la bendición y por el dolor. Pero también aprendió algo más profundo. Dios nunca abandona a quienes Él mismo ha escogido. No importa cuán grande sea la duda que nos rodee, ni cuán dura sea la mirada del mundo. Dios, en su tiempo perfecto, siempre confirma su promesa y defiende a los suyos. Así, la joven de Nazaret, que fue llevada ante los jueces del templo, se convirtió en un símbolo eterno de pureza y fidelidad. Y José, el hombre justo que confió en la voz de un ángel, se transformó en un modelo de fe silenciosa. Ambos, sin saberlo aún, estaban a punto de iniciar el viaje más importante de sus vidas, el que los llevaría hasta Belén, el lugar donde el cielo y la tierra por fin se encontrarían. El tiempo siguió su curso. Las estaciones cambiaron sobre los caminos de Galilea y María, en su hogar de Nazaret, sentía cómo el milagro crecía dentro de ella. Cada amanecer, su oración era la misma: Señor, haz de mí tu morada. Mientras tanto, en la lejana Roma, el emperador César Augusto ordenó un censo en todo el imperio. Aquella decisión política, que parecía tan insignificante para los poderosos, fue en realidad la llave que abriría el cumplimiento de una antigua profecía, la del profeta Miqueas, que siglos antes había anunciado que el Mesías nacería en Belén de Judá, la ciudad de David. José, como descendiente del linaje de David, debía registrarse en Belén. Y así, junto a María, emprendió el largo y arduo viaje desde Nazaret. Era un camino áspero, lleno de polvo, colinas y los vientos secos del desierto. Imaginen a María, sobre un humilde burro, sosteniendo su vientre con las manos, mientras José caminaba a su lado, guiando al animal con un cuidado infinito. Cada paso que daban era un acto de fe, cada atardecer una plegaria silenciosa. Dios mismo estaba guiando sus pasos hacia el lugar donde la historia del mundo cambiaría para siempre. Al llegar a Belén, la ciudad estaba desbordada. Hombres, mujeres y niños abarrotaban las calles buscando un lugar donde pasar la noche para cumplir con el censo. José llamó a muchas puertas, pero una tras otra todas se cerraron. La respuesta era siempre la misma: no hay lugar. Finalmente, un hombre compasivo, viendo su angustia, les ofreció un refugio humilde, un establo de piedra, un lugar donde los animales se resguardaban del frío de la noche. Y fue allí, en el profundo silencio de la noche más oscura, donde el cielo se abrió sobre la tierra. Mientras el mundo dormía, ajeno al milagro, María dio a luz al Salvador. Sin un trono, sin una cuna de oro, sin la música de una corte, solo el resplandor de una estrella lejana, el calor de los animales y la mirada infinitamente amorosa de José. En ese instante preciso se cumplió el misterio de los siglos. El Verbo eterno, aquel por quien todo fue creado, tomó forma humana y respiró por primera vez el aire del mundo. Dios se hizo niño,
Y su primer hogar no fue un palacio, sino el corazón mismo de su madre. Los pastores, que velaban sus rebaños en los campos cercanos, fueron los primeros en recibir la noticia. Un resplandor celestial llenó el cielo, y un ángel se les apareció diciendo: «No teman, porque les anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». Ellos, movidos por una fe sencilla y pura, corrieron sin demora, guiados por la luz de esa estrella única. Al llegar, encontraron al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre, tal como el ángel les había dicho. María los miró con una ternura que acogía el mundo entero, y ellos, sin necesidad de palabras, se arrodillaron. Fueron los primeros en adorar al Dios hecho hombre. Pero más allá de la historia del nacimiento en Belén, hay un misterio fascinante que muy pocos conocen: la fecha exacta en que ocurrió. Si buscamos en la Biblia, encontraremos un profundo silencio sobre el día, el mes o incluso la estación. Solo nos habla del censo, de los pastores en el campo y de la noche estrellada. Entonces, ¿por qué el mundo entero celebra la Navidad el 25 de diciembre? Durante siglos, muchos estudiosos han buscado pistas para resolver este enigma. Por ejemplo, sabemos que los censos romanos generalmente no se realizaban en invierno, cuando las lluvias y el frío hacían los caminos peligrosos e intransitables. Además, los pastores no solían dormir al aire libre con sus rebaños en el gélido diciembre palestino. Lo hacían más bien en primavera u otoño, cuando el clima era templado. El propio Evangelio de Lucas nos da una pista adicional. Al relatar el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista a su padre Zacarías, y calculando los 6 meses de diferencia con la concepción de Jesús, muchos teólogos sugieren que el nacimiento del Mesías habría ocurrido probablemente entre septiembre y octubre. Entonces, ¿de dónde sale el 25 de diciembre? La respuesta no es histórica, sino profundamente simbólica. Los primeros cristianos, en un mundo dominado por cultos paganos, eligieron esa fecha para proclamar un mensaje poderoso y revolucionario. El 25 de diciembre coincidía con las celebraciones del solsticio de invierno, la fiesta del sol invicto, que marcaba el día más corto del año, el momento en que la noche parecía vencer a la luz. Y fue precisamente en ese punto de máxima oscuridad donde la Iglesia quiso celebrar la llegada de Cristo, la verdadera luz del mundo. El mensaje era claro y potente: cuando la oscuridad es más profunda, es cuando nace la esperanza. Cuando el frío domina la tierra, es cuando el amor desciende del cielo. Cuando todo parece perdido, es cuando Dios se hace presente entre nosotros. Por eso, cada 25 de diciembre no solo celebramos un acontecimiento histórico, celebramos el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Celebramos a Jesús, el sol que no conoce ocaso, brillando para siempre en el corazón del hombre. Volvamos por un momento a ese establo. María contemplaba al niño mientras dormía. En sus brazos sostenía la promesa de Dios cumplida. En su mirada se reflejaba toda la ternura del cielo. Y José, a su lado, en silencio, comprendió que todo el camino, todas las pruebas y todos los miedos habían tenido sentido. Porque en ese establo, pobre y silencioso, la eternidad había besado la tierra. El eco de ese momento sigue resonando hasta hoy. Cada vez que una madre acuna a su hijo, cada vez que alguien enciende una vela en medio de la oscuridad, cada vez que un corazón se abre a la fe y a la esperanza, el misterio del nacimiento se repite. Belén no es solo un lugar del pasado, es el corazón donde Dios elige seguir naciendo cada día. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Navidad. Han pasado 40 días desde aquella noche bendita en Belén. El niño duerme tranquilo en los brazos de su madre, ajeno al mundo que le rodea.
José, como siempre fiel a la ley de Dios, ha preparado el viaje hacia Jerusalén. Ha llegado el momento de cumplir con un mandato sagrado, presentar al primogénito en el templo del Señor y ofrecer el sacrificio de purificación. Este no es un rito cualquiera, es un símbolo profundo de gratitud y obediencia. Cada familia israelita consagraba a su primogénito a Dios, reconociendo que toda vida le pertenece. Así, la Sagrada Familia, compuesta por José, María y el pequeño Jesús, emprende el camino hacia la Ciudad Santa. Las calles de Jerusalén son un torbellino de vida, peregrinos de todas partes, vendedores que pregonan sus mercancías, el aroma a incienso mezclándose con el polvo del camino. En medio de toda esa agitación, María camina en un silencio reverente. Va envuelta en su manto azul, sosteniendo al niño con una ternura infinita. Su corazón está lleno de alegría, pero lo que no sabe es que ese día, en ese lugar santo, recibirá una de las revelaciones más profundas y dolorosas de su vida. Al entrar en el atrio del templo, un anciano de mirada luminosa se les acerca. Su nombre es Simeón. Es un hombre justo y piadoso, a quien el Espíritu Santo le ha hecho una promesa increíble. No moriría sin antes ver con sus propios ojos al Mesías, al Salvador de Israel. Durante años, cada día, ha esperado este momento. Ha orado sin cesar, escudriñando los rostros de quienes entraban con la esperanza encendida en su corazón. Cuando ve a María entrar con el niño, algo en su espíritu se enciende. Sabe que ha llegado el momento. Sus pasos se aceleran, sus manos temblorosas se extienden hacia el pequeño. María, aunque sorprendida por la vehemencia del anciano, percibe la santidad de ese instante y le permite tomar a Jesús en sus brazos. Simeón lo sostiene como quien sostiene el tesoro más grande del universo, la vida misma. Con lágrimas de pura alegría, rodando por sus mejillas, eleva su voz y exclama: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Sus palabras resuenan como música celestial entre las imponentes columnas del templo. José y María se miran, maravillados. Aquel venerable anciano está confirmando todo lo que los ángeles les anunciaron en sueños y en la vigilia. Su hijo, el pequeño Jesús, será la luz para el mundo, el cumplimiento de todas las promesas divinas. La alegría inunda sus corazones. Pero de repente, la atmósfera cambia. El tono de Simeón se vuelve grave, su mirada se torna más profunda, casi profética. Se dirige directamente a María y con una solemnidad que le hiela la sangre le dice: «He aquí, este niño está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y será signo de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones». Un silencio que lo llena todo. María permanece inmóvil. No comprende del todo el significado de aquellas palabras, pero algo dentro de ella se estremece. Una sombra de dolor, un presagio, acaba de rozar su corazón inmaculado. Hasta ese momento, solo había conocido la dulzura infinita de ser madre, la alegría pura de tener a Dios hecho niño en sus brazos. Ahora, intuye que esa maternidad sagrada también estará marcada por un sufrimiento inmenso. Esa espada de la que habla Simeón no es una herida física, es una profecía espiritual, una herida en el alma. Anuncia el dolor que acompañará a María durante toda la vida terrenal de su hijo. A partir de ese preciso instante, cada paso de Jesús, cada mirada de compasión, pero también cada rechazo que él sufra, cada palabra de calumnia, se clavará directamente en su corazón de madre. María será testigo de su gloria, sí, pero también será testigo de su pasión.
La madre y el hijo caminarán juntos por un sendero donde el amor más puro y el dolor más agudo serán inseparables. Siglos después, los creyentes llamarían a este instante el primero de los 7 dolores de María. Es el inicio de un camino de entrega total que culminará de la manera más desgarradora al pie de la cruz. Imaginemos la escena por un momento. Simeón sostiene en sus brazos al niño, que es la luz del mundo, la alegría de los cielos. Y junto a esa inmensa alegría, anuncia la herida que atravesará el alma de su madre. ¿Y qué hace María? No discute, no pregunta por qué, no se queja. En un acto de fe sublime, solo guarda esas palabras en su corazón. Las acoge como quien recoge una semilla misteriosa. La siembra en lo más profundo de su alma, confiando en que, aunque ahora no lo entienda, algún día florecerá según el plan de Dios. Esta actitud de silencio y aceptación es uno de los rasgos más profundos y hermosos de la Virgen María. Ella no necesitó entenderlo todo para creerlo todo. Su fe fue siempre más grande que su razón y su amor, mucho más fuerte que el miedo. Ella es el modelo perfecto de confianza en la divina providencia. Después de la sobrecogedora profecía, María y José, con humildad, cumplen con el rito. Ofrecen el sacrificio de los pobres, un par de tórtolas o 2 pichones, símbolo de pureza y sencillez. Dios, que había escogido lo pequeño y lo humilde para confundir a lo grande y soberbio, miraba complacido la perfecta obediencia de aquella santa familia de Nazaret. Cuando finalmente salen del templo, la ciudad de Jerusalén sigue igual de bulliciosa. El sol sigue brillando, la gente sigue con sus quehaceres. El mundo no se ha enterado del drama sagrado que acaba de ocurrir, pero algo ha cambiado para siempre en el corazón de María. Ahora sabe, con certeza, que su misión, aunque gloriosa y única en la historia, estará irrevocablemente teñida por el sacrificio. Y sin embargo, no retrocede ni un paso, sigue caminando con la misma paz y confianza en el plan divino. La profecía de Simeón es también una lección para cada uno de nosotros. Nos enseña que la fe no siempre nos ahorra el dolor. De hecho, a veces el camino de la fe nos lleva directamente a él. Pero lo que sí hace la fe es darle un sentido trascendente a ese sufrimiento. María nos enseña que el amor verdadero no huye del sacrificio, sino que lo abraza y lo transforma en una ofrenda redentora. Su corazón, atravesado por esa espada de dolor, se convirtió en el refugio seguro donde todos los hijos de Dios, a lo largo de los siglos, encontrarían consuelo y esperanza. Con el paso del tiempo, en la vida cotidiana de Nazaret, María recordaría muchas veces aquellas palabras del anciano Simeón. Las recordaría mientras veía a Jesús crecer, cuando jugaba de niño, cuando lloraba, cuando empezaba a hablar del Padre Celestial con una sabiduría que asombraba a todos. Su mente regresaba una y otra vez a aquella escena en el templo y a la voz profética que le anunció: «Una espada te atravesará el alma». Esa espada invisible permanecería ahí, latente, esperando el día en que se cumpliría en toda su plenitud. El día en que vería a su amado Hijo levantar una pesada cruz. El día en que el cielo se oscurecería sobre el monte Calvario y sentiría un dolor que ninguna madre debería experimentar jamás. Pero ese día aún no había llegado. Por ahora, María caminaba con esperanza. Aún era la madre que acunaba al niño en sus brazos, la mujer que guardaba todos los misterios de Dios en su corazón, la hija obediente y humilde del Altísimo. Su corazón ya llevaba la promesa y la herida, la alegría inmensa de la maternidad divina y la profecía del dolor más profundo. Llevaba la luz y la sombra, y aunque no lo comprendía todo, sabía una cosa con total certeza: Dios nunca se equivoca.
y en esa confianza absoluta descansaba su alma. Con el paso de los años, el pequeño Jesús creció en Nazaret. Imaginen ese hogar, el taller de José, el olor a madera, las risas, las oraciones, una familia sencilla que albergaba el misterio más grande de todos. Pero el mundo, como sabemos, no siempre comprende los misterios. Y así nació la pregunta: ¿tuvo María más hijos después de Jesús? A primera vista, la Biblia parece darnos una respuesta clara. En el Evangelio de Mateo, la gente de Nazaret se pregunta sobre Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y en otro pasaje, el evangelista Juan nos dice que ni aun sus hermanos creían en él. Si te quedas solo con estas frases, la conclusión parece obvia. Claro que tuvo más hijos. Pero, ¿y si te dijera que la clave para entenderlo todo está en una sola palabra y en un pequeño viaje en el tiempo? Vamos a transportarnos a la Palestina del siglo I. El idioma que se hablaba en el día a día era el arameo, muy similar al hebreo del Antiguo Testamento. Y aquí viene el detalle crucial. En estas lenguas antiguas no existía una palabra específica para decir primo o sobrino. La palabra hebrea ash, o la aramea ajá se usaba para cualquier pariente cercano. Un hermano, sí, pero también un primo, un sobrino o cualquier miembro del mismo clan familiar. Era un término mucho más amplio que nuestro concepto moderno de hermano. Cuando los evangelios se escribieron en griego, los autores, influenciados por su mentalidad y su lengua materna semítica, tradujeron esa idea de pariente cercano con la palabra griega adelphos, que significa hermano. No estaban mintiendo, simplemente estaban usando el lenguaje de su cultura. Y esto no es una interpretación moderna para salir del paso. De hecho, tenemos ejemplos clarísimos en la propia Biblia. En el libro del Génesis, Abraham llama hermano a Lot. Pero si lees la historia completa te das cuenta de que Lot es en realidad su sobrino. La palabra hermano en esa mentalidad significaba miembro de mi familia, parte de mi sangre, no necesariamente hijo de mis mismos padres. Es un matiz cultural fundamental que lo cambia todo. Pero si aún tienes dudas, la Biblia nos da una pista definitiva, una escena tan emotiva y poderosa que resuelve el misterio por completo. Estamos en el Calvario. Jesús está en la cruz, en sus últimos momentos. Abajo, al pie de la cruz, está su madre, María, con el corazón destrozado. Junto a ella, el discípulo amado, Juan. En medio de su agonía, Jesús mira a su madre y le dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego mira a Juan y le dice: «Ahí tienes a tu madre». Detengámonos aquí un segundo. En la cultura judía de la época, la ley y la tradición dictaban que si una mujer quedaba viuda o desamparada, eran sus hijos varones quienes debían cuidarla. Era una obligación sagrada. Si María hubiera tenido otros hijos biológicos, ¿por qué Jesús la confiaría al cuidado de Juan, que no era de la familia directa? Sería un gesto incomprensible, casi un insulto para sus otros hijos. La única explicación lógica y coherente con la cultura de la época es que María no tenía otros hijos que pudieran hacerse cargo de ella. Jesús, al morir, se asegura de que su madre no quede sola y la pone bajo la protección de su discípulo más fiel. Este acto de amor filial es la prueba más contundente de que María no tuvo más descendencia. Entonces, ¿quiénes eran esos hermanos mencionados por su nombre como Jacobo o José? La propia Escritura nos da la respuesta. Si leemos con atención el relato de la crucifixión en los evangelios de Mateo y Marcos, descubrimos que al pie de la cruz había varias mujeres, entre ellas María, la madre de Jacobo el menor y de José. Un momento.
esta no puede ser la Virgen María, porque su único hijo, Jesús, está en la cruz. Se trata de otra María, probablemente la esposa de Cleofás, a quien la tradición identifica como hermana o cuñada de la Virgen. Por lo tanto, estos hermanos de Jesús eran en realidad sus primos. San Jerónimo, uno de los grandes sabios de la Iglesia primitiva, ya en el siglo IV, estudió a fondo este tema y llegó a la misma conclusión: eran primos de Jesús. Otros teólogos antiguos, como Epifanio, propusieron otra teoría, que podrían haber sido hijos de un matrimonio anterior de José. En ese caso, serían hermanastros de Jesús. Sea cual sea la interpretación, ambas coinciden en un punto central que la Iglesia ha mantenido desde el principio. María fue siempre virgen, antes, durante y después del parto. Y esto no es solo un dato biológico, es una verdad teológica profunda. La virginidad perpetua de María es un signo de su entrega total y exclusiva a Dios. Su cuerpo fue el primer sagrario, el lugar sagrado donde habitó el Verbo eterno. Su sí a Dios fue tan completo, tan absoluto, que no dejó espacio para nada más. Su maternidad no fue solo física, fue una consagración total a su misión divina. Entonces, al responder la pregunta, ¿tuvo María más hijos? La respuesta es un rotundo no, en la carne, pero en el espíritu ha tenido millones. Y aquí es donde el misterio se vuelve increíblemente personal para ti y para mí. Cuando Jesús en la cruz le dice a Juan, «Ahí tienes a tu madre», no solo le estaba hablando a él. En Juan estábamos representados todos nosotros, toda la humanidad redimida por su sacrificio. En ese momento, la maternidad de María se expandió de una manera inimaginable. Se convirtió en la madre de la Iglesia, nuestra madre espiritual. Así que no, María no tuvo más hijos biológicos, pero cada vez que una persona abre su corazón a Dios, cada vez que buscamos refugio en la fe, nos convertimos en sus hijos. Por eso la llamamos con tanto cariño Madre Nuestra. Nos enseña que la verdadera grandeza está en la entrega, en amar sin poseer, en dar sin exigir y en permanecer fiel incluso cuando todo parece perdido. La próxima vez que escuches hablar de los hermanos de Jesús, sonríe, porque ahora conoces la belleza y la profundidad que se esconden detrás de esa palabra. Y la próxima vez que te sientas solo, recuerda que tienes una madre en el cielo que intercede por ti. Una madre que, aunque no tuvo muchos hijos en la tierra, tiene un corazón lo suficientemente grande como para acoger a toda la humanidad. ¿Alguna vez te has fijado en un detalle que se repite a lo largo de todo el Evangelio? Una frase sencilla, pero que encierra un océano de sabiduría y que aparece en los momentos más importantes de la vida de la Virgen María. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Mientras todos a su alrededor hablaban, preguntaban, discutían o incluso huían, María callaba, contemplaba. Y en ese silencio profundo, en ese sagrario de su corazón, los misterios más grandes de Dios encontraban refugio y calor. Desde la Anunciación, cuando el ángel Gabriel irrumpió en su vida, hasta el pie de la cruz en el Calvario, María fue testigo de los acontecimientos más asombrosos de la historia. Vio ángeles descender del cielo, presenció el cumplimiento de antiguas profecías y fue espectadora de milagros que desafiaban toda lógica. Y sin embargo, nunca buscó ser el centro de atención. Su fuerza no radicaba en la palabra, sino en una escucha atenta y profunda. Su grandeza no estaba en comprenderlo todo al instante, sino en creerlo todo con una fe inquebrantable. Pensemos en ese momento clave, el anuncio del ángel.
Le dice que va a concebir al Hijo de Dios. María no pide pruebas, no exige certezas ni señales espectaculares para convencerse. Su respuesta es de una entrega total. Hágase en mí según tu palabra. Con esa simple frase, el curso del universo cambió para siempre. La fe de una joven de Nazaret abrió las puertas del cielo a la tierra. Más tarde, en Belén, después del nacimiento de Jesús, llegan los pastores. Vienen corriendo, emocionados, contando lo que los ángeles les han revelado sobre ese niño acostado en un pesebre. Imagina la escena. Todos estarían sorprendidos. Quizás José haría preguntas. Pero ¿qué hace María? No interrumpe, no intenta explicar que ella ya lo sabía. No corrige ningún detalle de su relato, simplemente los escucha y guarda sus palabras en el tesoro de su corazón. Porque ella, mejor que nadie, entendía que hay misterios que no están hechos para ser analizados con la mente, sino para ser contemplados con el alma. El Evangelio nos regala otro momento de profunda angustia y misterio. Jesús tiene 12 años, la familia ha ido a Jerusalén, y en el camino de vuelta se dan cuenta de que no está. Como cualquier madre, María vive uno de sus mayores temores. Durante 3 días lo busca desesperadamente con el corazón en un puño. Finalmente, lo encuentra en el templo, sentado entre los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Con el alma todavía temblando le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos con angustia». La respuesta de Jesús es desconcertante. No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Una vez más, María no lo comprende del todo. Es una respuesta que abre una dimensión nueva, que la supera. Pero, ¿qué hace? Guarda aquellas palabras en su corazón. Y este es el secreto de su fe. Ella no necesita entender para creer, sino que cree para poder, poco a poco, comprender. En su corazón se iban acumulando los secretos del cielo como perlas preciosas. Las palabras del ángel, los sueños de su esposo José, las alabanzas de los pastores, los extraños regalos de los magos de Oriente, la dolorosa profecía del anciano Simeón en el templo, todo lo guardaba. María era como un arca viva, una custodia espiritual donde Dios depositaba con confianza sus promesas y sus misterios. Ella no vivió el Evangelio solo como una madre preocupada por su hijo, sino como la primera discípula, la testigo privilegiada del misterio de Dios hecho hombre. Su silencio no era mudez, era un lenguaje divino, una oración continua que no necesitaba palabras. Mientras los hombres discutían acaloradamente sobre quién era Jesús, ella lo sabía en lo profundo de su ser. Mientras el mundo dudaba y pedía más señales, ella confiaba plenamente. Y cuando el dolor más atroz amenazaba con destruir toda esperanza al pie de la cruz, ella sostenía la fe de todos con su sola presencia silenciosa y fuerte. El silencio de María nunca fue un silencio vacío. Era un silencio lleno de amor, de escucha atenta, de entrega total. Un silencio que se convertía en música interior, en un diálogo constante y amoroso con Dios. Porque, al final, quien ama de verdad no necesita un torrente de palabras. Le basta la fidelidad callada del corazón. Este misterio del silencio de María tiene una lección poderosísima para nuestros tiempos. Vivimos en una era ruidosa, saturada de información, donde todo el mundo siente la necesidad de opinar, de explicar, de convencer. Las redes sociales nos gritan, las noticias nos abruman, pero la fe, la verdadera fe, a menudo crece en el silencio. Crece en ese espacio interior que creamos cuando nos atrevemos a apagar el ruido de fuera para escuchar la voz suave de Dios dentro de nosotros. María nos enseña a custodiar lo sagrado, a no banalizar lo divino con explicaciones superficiales.
Nos enseña a comprender que hay realidades espirituales que solo florecen si se cuidan con amor y se meditan con paciencia en el jardín del corazón. Ella nos muestra que nuestro corazón es el verdadero templo donde Dios desea hablar. Cuando contemplamos una imagen de la Virgen, a menudo con las manos cruzadas sobre el pecho y la mirada baja, lo que vemos no es tristeza, es pura contemplación. María observa el mundo, pero lo hace con los ojos del alma. Ella sabe que cada sufrimiento humano, unido al de su Hijo, puede transformarse en una ofrenda de amor, que cada momento de silencio puede volverse oración, que cada herida, por profunda que sea, puede ser una puerta abierta a la gracia de Dios. Y en su silencio, María acompañó los primeros pasos de la Iglesia. Después de la ascensión de Jesús, ella estaba allí, en el cenáculo, rezando junto a los apóstoles. No pronunció grandes discursos, no dio órdenes, pero su sola presencia silenciosa infundía paz, unidad y confianza. Ella era el ancla que mantenía unida a esa pequeña comunidad asustada. Y cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, la llenó una vez más, y el fuego divino iluminó su corazón, igual que lo hizo el día de la Anunciación. Por eso decimos que María no solo fue la primera discípula, sino también la maestra del silencio, porque en su corazón se encuentra el secreto de una fe madura: guardar, esperar y confiar. El silencio de María es una invitación para cada uno de nosotros, una llamada a detener el ruido de nuestras preocupaciones, de nuestros juicios apresurados, de nuestros miedos, y simplemente dejar que Dios hable, porque solo cuando callamos el ruido del mundo empezamos a escuchar la melodía del cielo. María no fue solo la madre del Verbo hecho carne, la madre de la palabra. Fue también la madre de la palabra escuchada. Ella supo escuchar antes de hablar, supo creer antes de ver y supo amar antes de comprenderlo todo. Y es precisamente por eso que su fe se convirtió en un espejo limpio, donde toda la humanidad puede contemplar el rostro de la esperanza. Así fue la Virgen María, una mujer que no buscó ser entendida, sino ser fiel. Una mujer que guardó en su corazón el misterio más grande y hermoso de todos, el amor infinito de Dios hecho hombre por nosotros. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue de María, la madre de Jesús, después de la ascensión? La Biblia nos ofrece una última, pero poderosa imagen de ella, una escena que define su papel para siempre. Acompáñame a descubrirlo. Después de que Jesús ascendió a los cielos, sus discípulos se quedaron allí, en el Monte de los Olivos, con el corazón dividido entre la fe y la confusión. El Maestro ya no estaba físicamente con ellos, y una mezcla de esperanza y miedo llenaba el aire. El eco de sus últimas palabras resonaba en sus mentes. No se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Así, emprendieron el camino de regreso. Imagínalos caminando en silencio por las callejuelas de Jerusalén, con el alma encendida por todo lo que habían presenciado: la resurrección, los milagros, la ascensión. El mundo a su alrededor parecía el mismo de siempre, pero dentro de ellos todo había cambiado para siempre. Llegaron al aposento alto, ese lugar lleno de recuerdos, el mismo donde Jesús había compartido con ellos la última cena. Aquel cuarto se convirtió en su refugio. Cerraron las puertas, temerosos de los soldados romanos y de las autoridades judías, y se unieron en lo único que les daba consuelo: la oración. Y allí, en medio de ellos, estaba María, la madre del Salvador. La mujer que había estado en el principio de todo, cuando el Verbo se hizo carne, la que lo había seguido en silencio hasta el pie de la cruz. Y ahora, una vez más, se encontraba en el centro del misterio, esperando con una fe inquebrantable el cumplimiento de la promesa.
El libro de los Hechos de los Apóstoles lo narra con una sencillez que esconde una profundidad inmensa. Todos perseveraban unánimes en oración y súplica con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Este versículo, Hechos 1:14, es la última vez que la Biblia menciona a María por su nombre. ¡Y qué detalle tan hermoso! La última imagen que la Escritura nos regala de ella no es de dolor o soledad, sino de comunión y oración. María no aparece como una figura distante o glorificada en un trono, sino como una madre entre sus hijos, orando junto a la iglesia que apenas comenzaba a nacer. Ella, que estuvo presente en el nacimiento físico de Cristo, ahora estaba presente en el nacimiento espiritual de la iglesia. Es como si su maternidad se expandiera. Había dado a luz al Salvador del mundo y ahora en oración estaba ayudando a dar a luz a su cuerpo místico, la comunidad de los creyentes. La tradición nos cuenta que María fue un pilar de consuelo para los apóstoles. Ellos, llenos de miedo e incertidumbre, la miraban y recordaban el rostro de Jesús. En su voz suave y en su presencia serena encontraban la fortaleza que habían perdido. Cuando el pánico los paralizaba, ella les hablaba de esperanza. Cuando dudaban del futuro, ella les recordaba las palabras de su hijo: «No tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Sin buscar protagonismo, María se convirtió en el corazón espiritual de ese primer grupo cristiano. No predicaba en las plazas ni daba grandes discursos, pero su sola presencia era un sermón viviente. Su fe inquebrantable sostenía a todos. Era el alma orante del nuevo pueblo de Dios. Cierra los ojos e imagina esa escena por un momento. El cenáculo, iluminado por la luz titilante de las lámparas de aceite. Los apóstoles, reunidos en oración, y en el centro, María, con las manos juntas y los ojos cerrados. Afuera, la ciudad de Jerusalén dormía, ajena a la tormenta divina que estaba a punto de desatarse. Dentro de aquella habitación, el aire estaba cargado de espera. Y entonces sucedió. Como un trueno que retumba desde el cielo, descendió el fuego de Pentecostés. Un viento impetuoso llenó la casa, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Sus corazones ardieron con un amor y una fe que no conocían. El Espíritu Santo los llenó de poder, de valentía, de una palabra viva y ardiente. Aquellos hombres que antes temían por sus vidas, ahora salieron a las calles a proclamar la verdad con fuego en el alma. Y María los vio, con lágrimas de alegría en los ojos, sabiendo que la promesa se había cumplido. Desde ese momento, la misión terrenal de María estaba completa. Había sido madre del Salvador, ahora era madre de la Iglesia y, por extensión, madre de todos los que creen. Su silencio, su oración y su fe habían sido el puente perfecto entre el cielo y la humanidad. Después de este versículo, el nombre de María desaparece de las páginas de la Biblia. Su historia ya no se narra con palabras humanas, porque su vida había trascendido al misterio de la eternidad. Ya no hacía falta decir más. Había cumplido su misión a la perfección. Sin embargo, aunque la Escritura guarde silencio, la fe de los primeros cristianos mantuvo viva su memoria. Ellos no la olvidaron. Comprendieron que María no solo había sido la madre del Señor, sino que era, en un sentido muy real, madre de todos ellos. Por eso, desde los primeros siglos, comenzaron a honrarla con un título nuevo y sagrado: Theotokos, una palabra griega que significa Madre de Dios. Fue el reconocimiento más grande que la humanidad pudo darle. La humilde muchacha de Nazaret era la Madre del Altísimo. La mujer del silencio se había convertido en el corazón palpitante de la iglesia naciente. Ella, la que había creído cuando nadie más entendía, la que había confiado cuando todo parecía imposible, ahora brillaba como un faro de esperanza en el nuevo camino del cristianismo.
En su última aparición bíblica, María no está en un trono ni en un altar, está de rodillas orando, unida a los suyos. Y quizás esa sea la lección más profunda de todas, el inmenso poder de una madre que no busca ser servida sino servir, que no exige sino que acompaña, que no habla sino que ora. Así termina su presencia en las Escrituras, no con un final, sino con un comienzo. Porque desde aquel día en el cenáculo, su maternidad se extendió a lo largo de toda la historia. Donde quiera que haya fe, donde quiera que haya esperanza, donde quiera que haya oración, allí está María. Y donde el Espíritu Santo actúa, ella está siempre ahí, en silencio, pero presente. Ha pasado el tiempo. La Iglesia, en sus primeros días, florece y se extiende por toda la tierra. Los apóstoles predican, los milagros se multiplican y el nombre de Jesús resuena en cada rincón del imperio. Pero lejos del ruido, en una humilde casa de Jerusalén, vive en silencio la mujer que fue testigo de todo. María, la madre de Jesús, es ahora una anciana. Su rostro sereno refleja una vida entera, caminando de la mano de Dios. Sus ojos, aunque cansados, aún conservan el brillo de aquel día en que un ángel cambió su vida para siempre. Cada arruga en su piel es una historia, cada mirada, una oración silenciosa. De vez en cuando, los discípulos la visitan. Pedro le cuenta cómo la iglesia crece y se fortalece. Juan le habla con entusiasmo de los nuevos creyentes. Ella los escucha con una dulzura infinita, animándolos a no desviarse jamás del camino del amor. María no necesita grandes discursos para enseñar. Su sola presencia es un consuelo y su voz, un eco del amor de Cristo. Los años han transcurrido como una suave brisa y un día, mientras ora, un ángel la visita una vez más. Con ternura, el mensajero celestial le dice: María, el tiempo de tu peregrinación ha llegado a su fin. El Señor te espera. Ella no siente miedo. Su corazón, que un día pronunció un hágase en mí, lo repite ahora con la misma entrega total. Solo pide una cosa: poder ver una última vez a los apóstoles, sus hijos espirituales, antes de partir. Y entonces ocurre un milagro. Desde los confines del mundo, los apóstoles son transportados por el poder de Dios hasta Jerusalén. Uno a uno, llegan a la casa donde María los aguarda. Vienen de lugares lejanos, agotados por la misión, pero al verla, una profunda paz inunda sus corazones. Algunos no pueden contener las lágrimas al verla tan frágil, pero ella los consuela con una sonrisa. Hijos míos, no lloren. Mi alma se alegra en Dios, mi Salvador. Él ha sido mi refugio y ahora me llama a su luz. Esa noche encienden lámparas, oran juntos y cantan salmos alrededor de su lecho. El ambiente está cargado de una presencia celestial. No hay tristeza, sino una paz profunda, la certeza de que el cielo está a punto de abrirse para recibirla. Entonces, María cierra los ojos y se duerme en el Señor. Su rostro se ilumina con una paz que no es de este mundo. No hay dolor, ni miedo, ni oscuridad, solo un silencio sagrado y una luz suave que envuelve toda la habitación. Así ocurre la dormición de la Virgen María, no una muerte común, sino un tránsito lleno de amor, una entrega serena al abrazo de su Hijo. Los apóstoles lloran, pero sus lágrimas son de gratitud, no de desesperación. Saben que no la han perdido, sino que ella ha regresado al hogar eterno. Con sumo cuidado, depositan su cuerpo en un sepulcro de piedra en el valle de Getsemaní. Durante 3 días oran sin cesar, recordando sus palabras, su ternura y su fe inquebrantable. Pero al tercer día sucede algo extraordinario. El apóstol Tomás, que había llegado tarde, pide ver su cuerpo para poder despedirse. Los demás, conmovidos, acceden a su petición, abren el sepulcro y el asombro los paraliza. El cuerpo de María no está allí.
En su lugar, solo encuentran flores frescas, lirios y rosas que llenan el aire con un perfume celestial. En ese instante, los apóstoles comprenden. Dios no había permitido que el cuerpo que llevó en su seno al Salvador conociera la corrupción de la tumba. María había sido llevada en cuerpo y alma al cielo. El misterio de la Asunción se había cumplido. El cielo y la tierra se unían una vez más. Así, la mujer que dio su carne al Verbo de Dios se convirtió en la primera criatura humana en participar plenamente de la gloria eterna. Esta noticia se extiende como un fuego entre los creyentes. Para muchos se convierte en un signo de esperanza radiante. Si María ha sido elevada a la gloria, también nosotros un día seremos levantados con ella. Su asunción no es solo una recompensa personal, sino una promesa para toda la humanidad, la confirmación de que el amor de Dios es más fuerte que la muerte misma. Con el tiempo, este acontecimiento es celebrado por toda la cristiandad. Los primeros cristianos de Jerusalén veneran el lugar de su dormición, y siglos después la Iglesia proclama este misterio como dogma de fe. Cada 15 de agosto, el mundo entero recuerda ese momento glorioso en que María fue coronada como Reina del Cielo y Madre de Misericordia. Pero no fue una coronación de poder, sino de humildad. El trono de María no está hecho de oro ni de piedras preciosas, sino de amor puro. La corona que lleva no brilla por su valor material, sino porque representa cada lágrima ofrecida, cada sí pronunciado, cada acto de fe incondicional. Y así, desde entonces, María resplandece en la eternidad como la primera redimida, la primera en alcanzar la meta que todos anhelamos. Ella, que caminó entre nosotros con sencillez, ahora reina en los cielos con compasión. Ella, que conoció el dolor más profundo al perder a su hijo, ahora consuela a cada madre que llora, a cada hijo que sufre. Contemplar su asunción no es solo mirar hacia el cielo, sino recordar que el cielo no está tan lejos. Está en el amor fiel, en la esperanza que nunca se rinde, en la fe que atraviesa la oscuridad. María nos enseña que quien vive unido a Dios no muere jamás, solo se duerme para despertar en la luz eterna. Por eso, cuando miramos al cielo y pensamos en María, podemos repetir las palabras que han resonado de generación en generación. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que el Señor te prometió. Y cada vez que elevamos una oración hacia ella, sabemos que no le hablamos a una figura lejana, sino a una madre viva y presente, que escucha, que intercede y que sigue amándonos desde la gloria celestial. ¿Alguna vez te has preguntado qué misterios esconde el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de San Juan? Con su lenguaje de visiones y profecías, nos presenta una de las imágenes más poderosas y enigmáticas de toda la Escritura. Justo en el corazón de este libro leemos: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta descripción ha cautivado a los creyentes durante siglos. ¿Quién es esta mujer celestial? Desde los inicios del cristianismo, la tradición ha visto en ella a María, la Madre de Jesús, glorificada en el cielo. No se trata solo de una imagen poética, es un misterio vivo que une el cielo y la tierra, el principio y el fin de los tiempos. Aquella humilde joven de Nazaret se nos revela aquí en toda su majestuosidad, la Reina del cielo, la Madre del Redentor y el símbolo de la Iglesia victoriosa. El texto sagrado nos dice que esta mujer estaba encinta y gritaba con dolores de parto. Estas palabras nos transportan al humilde pesebre de Belén, donde María dio a luz al Hijo de Dios. Pero también simbolizan un dolor más profundo, el nacimiento espiritual de la Iglesia, que surge en medio de pruebas y persecuciones.
El Hijo que ella da a luz en esta visión no es únicamente Jesús, sino todo el pueblo redimido que forma su cuerpo místico. Frente a ella surge una figura aterradora, un gran dragón rojo, símbolo del mal, del adversario de Dios, listo para devorar al niño en cuanto nazca. Esta escena representa el drama eterno de la historia humana, la lucha constante entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, entre el amor y el odio. Es una batalla que resuena en el mundo y en el corazón de cada persona. Pero el mensaje del Apocalipsis no es de derrota, sino de una victoria segura. El texto continúa afirmando que el Hijo fue arrebatado hasta Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios. Aquí vemos la promesa divina en acción. Tanto María como la Iglesia son protegidas por el poder de Dios. Aunque el dragón ataque con furia, nunca podrá vencer. Es una garantía eterna de que, a pesar de las pruebas, el bien siempre prevalecerá. La mujer vestida de sol simboliza la plenitud de la redención. El sol que la envuelve es la luz misma de Cristo, que la ilumina y la glorifica. La luna bajo sus pies representa su dominio sobre la fugacidad del tiempo y la oscuridad. Y la corona de 12 estrellas nos recuerda a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, abarcando así a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Ella es madre y reina, pero no una soberana distante. Es una reina cercana, una intercesora amorosa que extiende sus manos desde el cielo para proteger, guiar y consolar a sus hijos en la tierra. Cada vez que un creyente busca refugio en ella, esta visión del Apocalipsis se hace presente. La mujer sigue venciendo al dragón, no con poder terrenal, sino con la fuerza de su humildad, reflejando siempre la luz del sol divino. A lo largo de los siglos, los cristianos han encontrado en esta imagen una profunda fuente de esperanza. Las grandes apariciones marianas, como las de Guadalupe, Lourdes o Fátima, son como ecos de esta revelación celestial. Cada una de ellas nos recuerda que la mujer vestida de sol no es un símbolo estático del pasado, sino una presencia viva y activa. María sigue caminando junto a la humanidad, como una madre que nunca abandona a sus hijos. El Apocalipsis no menciona su nombre explícitamente, pero la fe de la Iglesia lo reconoce sin dudar. Ella está allí, de pie en el cielo, coronada de estrellas, irradiando el amor de Dios. No lo hace con palabras de poder, sino con la misma humildad que la caracterizó en Nazaret, con la misma ternura con la que acunó a su hijo en Belén y con la misma fortaleza con la que permaneció firme al pie de la cruz. La mujer vestida de sol es María en su gloria, pero también es un espejo de la Iglesia que peregrina en la tierra, que lucha, sufre y mantiene su confianza en Dios. Y más aún, representa a cada creyente que, como ella, responde sí al llamado de Dios, que lucha contra sus propios dragones interiores y camina con fe hacia la luz eterna. Al contemplar esta visión, comprendemos que el mensaje de María no terminó con su asunción al cielo. Continúa vivo en cada uno de nosotros. Ella nos enseña que la victoria final no pertenece a la fuerza, sino al amor. Nos muestra que los humildes son los que heredarán el reino y que la fe, incluso en los momentos más oscuros, siempre tiene la última palabra. El libro del Apocalipsis culmina con una promesa grandiosa. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén descendía del cielo, preparada como una esposa adornada para su esposo. En esta visión final, la mujer se transforma en el símbolo de toda la humanidad redimida, en la imagen del encuentro definitivo entre Dios y su creación. Y en el centro de ese misterio sigue brillando la figura de María, la primera creyente, la madre de la esperanza, la reina de la nueva creación. Cuando rezamos el Santa María, Madre de Dios,
Estamos haciendo eco de esta verdad profunda del Apocalipsis, porque ella, la mujer vestida de sol, sigue orando por nosotros, intercediendo, guiando y amando sin cesar. Su historia comenzó con una sola palabra, hágase, y culmina en una promesa eterna. Nada podrá separarnos del amor de Dios. María, la humilde doncella de Nazaret, la madre del Salvador, la guardiana del silencio, la reina del cielo, la mujer vestida de sol. Su vida es el reflejo perfecto de cómo el amor divino puede transformar lo pequeño y humilde en algo eterno y glorioso. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo a través de las Escrituras. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la fe. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.